Llevé el celular de mi hijo a reparar. El técnico me llamó a un lado y susurró: «Señor, cancele todas sus cuentas ahora y váyase de aquí». Aturdido, le pregunté por qué. Giró el teléfono hacia mí y lo que vi hizo que mis piernas temblaran. Era una conversación en una aplicación de mensajería entre mi hijo, Ricardo, y mi nuera, Sofía. Las palabras que leí me perforaron como cristales rotos: «El viejo está tardando mucho en morirse. Tiene que ser pronto, antes de que cambie el testamento otra vez. Ya compré lo que necesitamos en la farmacia». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo debajo de mis pies. Ahí, en la pantalla rota de ese celular, estaba la prueba de que mi único hijo, el niño que cargué en mis brazos el día que nació, al que enseñé a andar en bicicleta, al que llevé al primer día de clases, planeaba mi muerte. Sentí un nudo en la garganta que casi me asfixió, un dolor en el pecho que no era físico, era algo mucho más profundo. Era el dolor de un padre que descubrió que crió a un extraño, un monstruo disfrazado de hijo. Mi vista se nubló y tuve que apoyarme en el mostrador del taller para no desmayarme. «Don Anselmo», dijo el técnico, un muchacho joven de unos 25 años llamado Mateo, «usted necesita salir de aquí ahora. No puede regresar a casa, al menos no solo». Hay silencios de padre que pesan más que gritos. En ese momento, experimenté un silencio tan pesado que sentí como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. ¿Cómo es que un hombre de 68 años, que trabajó 45 años como chofer de tráiler, que construyó una casa ladrillo por ladrillo, que pagó una escuela privada para su hijo, descubre que todo eso valió menos que nada? La traición de una mujer duele, pero la traición de un hijo, esa es un dolor que no tiene nombre. Es como si descubrieras que toda tu vida fue una mentira, que el amor que sentiste, que sacrificaste, que demostraste, era unilateral. ¿Cuántos padres por ahí están financiando su propia destrucción? ¿Cuántos hombres como yo están siendo vistos por sus propios hijos como obstáculos a ser removidos? Mateo, logré hablar con la voz quebrada, enséñame todo lo que hay ahí. Si ya sentiste que toda una vida de trabajo pesado valía menos que la impaciencia de un hijo codicioso, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de ese momento en el taller me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como seguro de vida con piernas, no como padre. Mi nombre es Anselmo Aguirre, tengo 68 años y hasta ese día, pensé que tenía una familia normal. Vivo en una casa sencilla, pero digna, en la colonia Miraflores de la Ciudad de México. Trabajé toda mi vida como chofer de tráiler. Recorrí este México de punta a punta, cargando sueños de otros mientras construía los míos propios. Me jubilé hace 3 años con una pensión justa del IMSS. No soy rico, pero tampoco paso necesidades. Estuve casado con Elena por 42 años, hasta que partió por complicaciones de la diabetes hace 2 años. Su muerte me dejó un vacío que hasta hoy duele. Ella siempre fue el corazón de nuestra casa, la mujer que mantenía a la familia unida, la que se encargaba de que los domingos siempre hubiera comida familiar. Cuando murió, sentí como si hubiera perdido mi brújula. Tenemos un hijo único, Ricardo, de 38 años. Es ingeniero civil, graduado de una universidad privada que pagué con mucho sudor. Recuerdo trabajar fines de semana extras, tomar fletes adicionales solo para garantizar que tuviera la educación que yo nunca tuve. ¿Cuántas veces dejé de comprar algo para mí solo para poder pagar la colegiatura de su carrera? Ricardo siempre fue un niño inteligente, pero medio flojo. En la adolescencia, Elena y yo vivíamos llamándolo a la responsabilidad, porque él quería todo fácil, sin esfuerzo. «Papá, ¿para qué tengo que trabajar si un día voy a heredar todo?», decía a los 16 años. En ese tiempo, pensé que era cosa de chamaco, que se le iba a pasar. Se casó hace 5 años con Sofía, una muchacha que trabaja en el Banco Nacional. Al principio me gustó. Parecía una niña educada, de familia buena, pero con el tiempo empecé a notar unas cosas raras. Siempre preguntaba sobre mis finanzas, sobre la casa, sobre mi pensión del IMSS. Decía que era preocupación, que quería ayudar a organizar mi vida después de que murió Elena. Después de que falleció mi esposa, Ricardo y Sofía empezaron a aparecer más seguido en casa. Al principio me alegré. Pensé que finalmente habían entendido que necesitaba a la familia cerca. Pero ahora, pensándolo bien, todas las visitas tenían un patrón.
Siempre preguntaban sobre documentos, sobre cuentas, sobre mis planes para el futuro. Papá, usted no puede quedarse solo en esta casa tan grande, decía Ricardo. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si le da algo en la madrugada? Esta conversación se repetía todas las semanas. Insistían en que vendiera la casa y me fuera a vivir a un departamento más chico o que ellos vinieran a vivir conmigo para cuidarlo. Siempre me resistí. Esa casa era mía y de Elena. Cada rincón tenía un recuerdo nuestro. El cuarto donde criamos a Ricardo, la sala donde recibíamos a los amigos, la cocina donde Elena hacía esas comidas de domingo. ¿Cómo iba a renunciar a eso? Pero ellos insistían. Y yo, como padre que siempre quiso complacer al hijo, empecé a considerarlo. Tal vez tenían razón, tal vez estaba siendo terco, tal vez realmente era mejor tener compañía. Hace 6 meses, después de mucha insistencia, terminé firmando unos papeles que Ricardo trajo. Dijo que era un poder notarial simple, solo para que me pudiera ayudar con cuestiones bancarias si fuera necesario. Es solo por precaución, papá. Usted se está volviendo olvidadizo de algunas cosas. Olvidadizo. Nunca había estado más lúcido en mi vida. Pero un padre confía en su hijo, ¿verdad? Un padre quiere creer que su hijo quiere lo mejor para él. Entonces firmé. Después de eso, las cosas empezaron a ponerse raras. Ricardo pasó a tener acceso a mi cuenta del Banco del Sol. Decía que era para organizar mis gastos, para ayudarme a ahorrar. Empezaron a aparecer gastos que no recordaba haber hecho, cantidades pequeñas, nada que llamara mucho la atención, pero que sumadas daban una cantidad considerable. Cuando cuestionaba, Ricardo siempre tenía una explicación. Ah, papá, ¿fue esa medicina que usted compró o fue la cuenta de la farmacia que pagué por usted? Y yo aceptaba, porque ¿para qué un hijo iba a mentir sobre eso? La manipulación psicológica era peor que el robo. Habían creado una narrativa donde yo era un viejo confundido, olvidadizo, incapaz de cuidarme solo. Y lo peor, estaba empezando a creer esa narrativa. Todo hombre tiene miedo de envejecer y perder sus capacidades. Es un miedo ancestral, primitivo, que afecta nuestra identidad masculina. La idea de ya no ser capaz, de necesitar ser cuidado, de perder la autonomía es terrorífica para cualquier hombre de verdad. Ellos sabían eso y explotaban ese miedo. Cada olvido que alegaban que tenía, cada confusión que decían que hacía, era un martillazo a mi autoconfianza. Poco a poco empecé a dudar de mis propias percepciones. Había noches que me acostaba en la cama y me quedaba viendo el techo, recordando los tiempos en que era yo quien resolvía los problemas de otros. Cuando Ricardo era niño y rompía algo, era yo quien lo arreglaba. Cuando necesitaba dinero para la escuela, era yo quien trabajaba extra para conseguirlo. Y ahora era él quien decidía qué podía o no hacer, dónde podía o no ir, con quién podía o no hablar. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Porque no es solo la traición en sí, es la destrucción de todo en lo que creías, de todo por lo que trabajaste, de toda la narrativa de tu vida. Pero en el fondo, aún con todas las evidencias, aún con todas las señales, todavía me resistía a creer que mi propio hijo sería capaz de hacerme daño de verdad. Porque admitir eso sería admitir que fallé como padre, que crié un monstruo, que toda mi vida fue un error. Fue con ese estado de ánimo confuso, mezclando sospecha y negación, que llevé su celular a reparar esa mañana. Si hubiera sabido lo que iba a descubrir, tal vez ni hubiera salido de casa. Mateo, le dije al técnico, enséñame todo lo que hay en ese celular. Necesito saber la verdad. El muchacho dudó por un momento, claramente incómodo con la situación. Don Anselmo, tal vez sería mejor que llame a la policía primero, ¿no? No, corté con firmeza. Primero quiero entender qué tan grave es la cosa. Después decido qué hacer. Mateo asintió y empezó a navegar por el celular de Ricardo. Lo que vi en los siguientes 30 minutos me destrozó por completo, pero también me dio la claridad que necesitaba para finalmente reaccionar. Había cientos de mensajes intercambiados entre Ricardo y Sofía a lo largo de los últimos 6 meses. Mensajes que mostraban una planeación fría, calculista, detallada. No era impulso, no era codicia momentánea, era una conspiración elaborada contra mi vida. El viejo se está resistiendo a firmar el nuevo documento, había escrito Ricardo hace 3 días.
Entonces vamos a tener que acelerar el plan B, respondió Sofía. ¿Cuál plan B?, pregunté con voz temblorosa. Mateo siguió enseñando. Había búsquedas sobre medicamentos, sobre dosis letales, sobre cómo simular infartos en ancianos. Había conversaciones sobre cómo comportarse después de mi muerte para no levantar sospechas. Tiene que parecer natural, había escrito Sofía. Vejez más tristeza por la pérdida de la esposa más problemas de salud igual a muerte esperada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propia familia estaba calculando fríamente cómo matarme y hacer que pareciera natural. Pero lo peor todavía estaba por venir. Mateo encontró una carpeta llamada Documentos Importantes en el celular. Dentro había fotos de papeles que nunca había visto, un Nuevo Testamento con mi firma falsificada, dejándole todo a Ricardo, un seguro de vida fraudulento a mi nombre, y un dictamen médico falso atestiguando que tenía demencia senil. Dios mío, susurré, falsificaron mi firma. ¿Hay más, señor?, dijo Mateo con pena. Hay audios aquí. Los audios eran grabaciones de conversaciones entre Ricardo y Sofía en casa, probablemente hechas por uno de los dos como garantía contra el otro. En el primer audio escuché la voz de mi hijo diciendo, si no firma pronto ese poder, vamos a tener que usar el plan que platicamos. ¿El de la medicina?, preguntó Sofía. Sí, unos miligramos más de la medicina del corazón todos los días, hasta que el corazón no aguante más. Mis medicinas, estaban envenenando mis medicinas. En el segundo audio escuché algo aún más impactante. Después de que se muera el viejo, esperamos unos 6 meses y nos deshacemos de la casa. Con 3,5 millones de la venta, más el seguro de vida, podemos empezar una vida nueva. Vida nueva, como si mi muerte fuera apenas el primer capítulo de la vida nueva de ellos. En el tercer audio descubrí algo que me partió el corazón. Mi mamá siempre decía que mi papá era un hombre débil, decía Ricardo, que nunca iba a poder darnos lo que merecemos. Al menos ahora va a servir para algo. La voz de Ricardo, hablando de Elena, mi esposa fallecida, con tanto desprecio, como si ella fuera cómplice de esa monstruosidad. Mateo dejó de mostrar cuando vio que estaba llorando. Don Anselmo, usted necesita salir de aquí ahora. ¿Por qué? Ellos ni saben qué descubrí. Señor, mire la hora. Ya son las 2 de la tarde. Ricardo no sabe que su celular está aquí, ¿verdad? Era cierto. Ricardo había dejado caer el celular en el fregadero de la cocina ayer en la mañana. Dijo que lo iba a llevar a reparar, pero no tenía tiempo. Me ofrecía llevárselo. Debe estar buscando el celular, continuó Mateo. Cuando descubra dónde está, va a venir por él. ¿Y si ve que revisamos los mensajes? Entendí el peligro. Si Ricardo descubría que yo sabía la verdad, podría acelerar los planes contra mí. ¿Qué hago, Mateo? Primero, usted sale de aquí conmigo y va a un lugar seguro. Segundo, vamos a la delegación a hacer una denuncia. Tercero, usted no regresa a casa solo. El muchacho tenía razón. Necesitaba actuar rápido y con inteligencia. Mateo, ¿me puedes ayudar a documentar todo esto? Tomar fotos de las pantallas, grabar los audios. Ya lo hice, señor. Mandé todo a mi celular mientras usted miraba. Pero tenemos que ser rápidos. Pasó los siguientes 15 minutos enviándome todas las evidencias por WhatsApp. Cientos de capturas de pantalla, varios audios, fotos de los documentos falsificados. Era una cantidad de pruebas que haría imposible para Ricardo y Sofía negar cualquier cosa. Cuando terminamos, estaba más tranquilo. El dolor de la traición seguía desgarrando mi pecho, pero ahora tenía claridad sobre qué hacer. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control de la situación. Hay momentos en la vida de un hombre en que descubre una fuerza que no sabía que tenía. Ese fue uno de esos momentos para mí. Después de meses sintiéndome disminuido, cuestionando mi propia capacidad mental, siendo tratado como incapaz, finalmente estaba recuperando mi dignidad. Ya no era el viejo confundido que querían que fuera. Era el hombre que había trabajado 45 años manejando tráileres por carreteras peligrosas, que había criado una familia con el sudor de su propia frente, que había sobrevivido a accidentes, asaltos, todo tipo de adversidades en la carretera. Si pensaban que un trailero de 68 años iba a ser presa fácil, estaban muy equivocados.
Salí del taller de Mateo con un plan en la cabeza. Primero, necesitaba asegurarme de que mis medicinas no estuvieran adulteradas. Segundo, tenía que documentar todo lo que pudiera antes de confrontar la situación. Tercero, necesitaba aliados confiables. Le pedí a Mateo que me llevara hasta la farmacia donde compraba mis medicinas. Quería hablar con el farmacéutico, don Antonio, que me conocía desde hacía años. Don Anselmo, me saludó don Antonio. ¿Cómo está? Hace tiempo que no viene personalmente. Pues sí, Antonio. Mi hijo ha estado comprando mis medicinas. Por cierto, quería preguntarte algo. ¿Puedes revisar si las medicinas que tomo en casa son iguales a las que tú vendes? Le mostré los frascos. Don Antonio examinó cuidadosamente cada uno. Qué raro, dijo. Estas medicinas tienen el empaque correcto, pero las pastillas tienen un color un poco diferente. Y esta de aquí, tomó el frasco de la medicina para el corazón, tiene unas pastillas que no son de la misma marca. Mi sangre se heló. Parece que alguien mezcló medicinas diferentes. Salí de la farmacia con pruebas concretas del intento de envenenamiento y con medicamentos nuevos que guardé en la guantera de mi carro. El siguiente paso era ir al banco. En el Banco del Sol pedí hablar con el gerente, el licenciado Fernando. Don Anselmo, qué bueno verlo. Su hijo estuvo aquí ayer, por cierto. Dijo que usted quería hacer más transferencias. ¿Qué transferencias, Fernando? El gerente me mostró el estado de cuenta. En los últimos 6 meses se habían hecho docenas de transferencias pequeñas a una cuenta de la cual nunca había oído hablar. Fernando, yo nunca autoricé esas transferencias. La cara del gerente cambió. ¿Cómo que no, don Anselmo? Su hijo tiene poder notarial. Quiero saber el total que transfirieron y quiero cancelar ese poder ahora mismo. En 6 meses, más de 450.000 pesos habían salido de mi cuenta. Y hay otra cosa más, dijo el gerente apenado. Su hijo hizo una solicitud para aumentar el límite del poder. Dijo que usted quería vender la casa. Fernando, cancela ese poder ahora y quiero que cualquier movimiento en mi cuenta necesite mi presencia personal. Durante el camino de regreso a casa, llamé a mi compadre Ismael, el único amigo cercano que me quedaba. Ismael, necesito tu ayuda en algo muy serio. Le expliqué todo. Se quedó en shock. Anselmo, esto es intento de homicidio. Necesitas ir a la policía ahora. Voy, compadre, pero primero quiero confrontar a mi hijo personalmente. Quiero mirarlo a los ojos. Es peligroso, Anselmo. Por eso te pedí que vinieras. Si me pasa algo, eres testigo de todo. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era Ricardo. Papá, ¿ya llegó a casa? Llegué, hijo. ¿Por qué? ¿Es que dejé mi celular ahí? ¿Lo vio? Sí, lo vi. Lo llevé a reparar. Ya está listo. Qué bueno. ¿Puedo pasar a buscarlo? Claro, hijo. Estaré aquí. Cuando colgué, me temblaban las manos, no de miedo, sino de coraje contenido. A las 7:30 llegó Ricardo. Vino solo. Hola, papá, me saludó normalmente. Hola, Ismael, saludó a mi compadre. Vine a jugar dominó con tu papá, respondió Ismael. Ricardo fue por el celular y lo examinó. Parecía satisfecho. Gracias por llevarlo. Se dirigió a la puerta, pero lo detuve. Hijo, antes de que te vayas, quería platicar sobre algo. ¿De qué, papá? Siéntate. Ricardo se sentó, tenso. Ricardo, he estado preocupado. Parece que está desapareciendo dinero de mi cuenta. Papá, ¿cómo que desapareciendo? Usted anda olvidadizo. No, Ricardo, no estoy olvidadizo. Fueron 450.000 pesos en 6 meses. Eso no es olvido, es robo. Su expresión cambió. ¿De qué plática es esa? Todos esos gastos fueron autorizados. Ricardo, lo interrumpí. Respóndeme una cosa. ¿Realmente me consideras un viejo gaga? Papá, usted anda medio confundido últimamente. Nosotros solo queremos ayudar. Fue cuando perdí la paciencia. ¿Confundido, Ricardo? ¿Crees que estaba confundido cuando descubrí los mensajes en tu celular?
El silencio fue ensordecedor. Ricardo se quedó paralizado. ¿Qué mensajes, papá?, trató de decir, pero la voz le salió débil. Los mensajes donde planean matarme, Ricardo. Donde calculan cuánto vale mi vida en dinero. Se levantó bruscamente. Papá, no sé de qué está hablando. No me mientas más, exploté. Vi todo. Las conversaciones sobre envenenamiento, los planes para falsificar mi testamento, los audios. Fue cuando Ricardo mostró su verdadera cara. La expresión cambió, volviéndose fría. Papá, usted no entiende. Su vida ya no tiene calidad. Está solo, triste, enfermo. Nosotros solo íbamos a acelerar un proceso que ya estaba pasando. Oír eso fue como recibir una puñalada. ¿Acelerar un proceso? Ricardo, estás hablando de mi muerte. Una muerte sin sufrimiento, papá. Rápida. Mejor que quedarse ahí deteriorándose, volviéndose una carga. Ismael se levantó indignado. ¿Y qué?, replicó Ricardo. Él vivió lo que tenía que vivir. Ahora es nuestro turno. ¿Nuestro turno de qué? Mío y de Sofía. De ser felices. No tiene sentido quedarse esperando a que se muera de vejez natural. Entonces decidieron matarme. Decidimos resolver un problema. La frialdad con que hablaba me dio la dimensión real de la monstruosidad que había criado. Ve a buscar a tu mujer, Ricardo. Si vamos a resolver esto, vamos a resolver todo de una vez. 15 minutos después llegó Sofía. Siéntate, Sofía, dije. Vamos a platicar sobre el plan que hicieron para matarme. Se puso pálida. Don Anselmo, no sé de qué está hablando. Sofía, tu marido ya confesó todo. Su máscara también se cayó. Está bien, dijo sentándose. ¿Y ahora, qué? La naturalidad con que asumió el intento de asesinato era aterradora. Ahora quiero saber por qué. Dinero, respondió Sofía. Y libertad. Nosotros tenemos deudas, sueños que no podemos realizar. ¿Y eso justifica matarme? Justifica acelerar lo inevitable, respondió Ricardo. Fue en ese momento que me di cuenta de algo importante. No demostraban ningún arrepentimiento. ¿Va a llamar a la policía?, preguntó Sofía. No, dijo sin pruebas concretas no va a servir de nada. Es su palabra contra la nuestra. Fue cuando sonreí por primera vez. ¿Creen que los confrontaría sin tener pruebas? Les mostré las capturas, los audios, las medicinas. Vi la desesperación apoderarse de ellos. En ese momento llegó la policía. Ismael había logrado llamar discretamente. 2 policías entraron y controlaron la situación. Cuando se los llevaron esposados, Ricardo todavía trató. Papá, no me hagas esto. Soy tu hijo. Exactamente por eso, respondí. Porque eres mi hijo, no puedo dejar que esto pase. Papá, te amo. Ricardo, dije mirándolo a los ojos una última vez, quien ama, no mata. Los primeros días fueron extraños. Por un lado, alivio. Por otro, un vacío profundo. Mi único hijo estaba preso. Ismael fue fundamental. Anselmo, dijo una mañana, necesitas salir de esta casa. ¿A dónde voy, compadre? Vamos a dar una vuelta. Conocer otros lugares. Fue así que, 2 semanas después, me vi haciendo algo que no hacía en años, viajar por placer. Fuimos a Valle de Bravo. En el hotel conocí a la dueña, doña Elvira, una viuda de 62 años. La vida no se acaba cuando uno se queda viudo, me dijo, y definitivamente no se acaba a los 60, 70 u 80. Continúa mientras uno esté respirando. Esas palabras simples me pegaron de lleno. ¿Cuál era su sueño cuando joven?, me preguntó. Conocer todo México, no como chofer trabajando, sino despacio, disfrutando. ¿Y por qué no lo hace ahora?, me retó. ¿A mi edad? Don Anselmo, usted tiene 68 años, no 98. Los sueños no tienen edad, tienen ganas. Existe una fuerza específica que surge en hombres que ya perdieron todo y descubren que todavía pueden ganar mucho. Durante esos días sentí esa fuerza creciendo dentro de mí. Regresé a la Ciudad de México transformado. Una semana después,
tomé una decisión que sorprendió a todos. Compré una combi. Anselmo, ¿te volviste loco?, dijo Ismael. Para nada, compadre. Voy a realizar mi sueño. Pasé las siguientes semanas preparando el viaje. Adapté el interior, estudié mapas, planeé una ruta. El día de la partida, amigos que había hecho recientemente vinieron a despedirse. Partí un sábado en la mañana con un cuaderno que me dio doña Elvira, unas ropas sencillas y un corazón finalmente libre. El viaje me había devuelto algo que pensé haber perdido para siempre, la esperanza en el futuro. 6 meses después de esa tarde en el taller de Mateo, miro hacia atrás y veo no solo la tragedia, sino la transformación. Vendí la casa vieja, ya no podía vivir con esos recuerdos. Con el dinero, garanticé mi seguridad y realicé sueños guardados. La combi se volvió mi compañera fiel. Cada 3 meses, agarro carretera. En Guadalajara conocí a doña Iracema, una tapatía de 71 años que viajaba sola por primera vez. A los 71 años finalmente tuve valor, me dijo. Viajamos juntos por 6 semanas. No era romance, era compañerismo puro. Anselmo, cambiaste mi vida, me dijo al despedirnos. Usted también cambió la mía, doña Iracema. Hace poco, mi abogado me llamó. Ricardo y Sofía fueron condenados. Él a 15 años, ella a 18. Sentí una mezcla de justicia hecha y tristeza definitiva. Mi hijo pasaría los mejores años de su vida preso. Pero era el destino que él había escogido. Hoy, a mis 68 años, me siento más vivo de lo que me sentí a los 50. No porque ignore lo que pasó, sino porque escogí construir algo nuevo sobre los escombros. La vida no se acaba a los 60, ni a los 70. Se acaba cuando dejamos de soñar. Yo casi acepto ser tratado como un estorbo, pero la vida me enseñó que la dignidad no se negocia. La mejor venganza contra quien trata de destruirnos es vivir plenamente. Ricardo trató de matarme por dinero, sin querer, me dio algo mucho más valioso, la libertad total para vivir como quiero. Si esta historia llegó hasta ti y tocó tu corazón, quiero saber desde dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu país. ¿Qué te enseñó esta historia? ¿O qué habrías hecho tú en mi lugar? Queremos leerte en voces de nuestros mayores. Si conoces a algún padre que esté pasando por situaciones parecidas, comparte este vídeo. A veces, una historia como esta es el empujón que alguien necesita. Si este relato te mantuvo enganchado, no olvides suscribirte para más historias de hombres que eligieron su dignidad por encima de todo. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de renovación. Y recuerda siempre, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. Nunca aceptes menos que eso.